Tardes, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yacas Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en el bloque de actualidad a un distinguido invitado que es el doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, con quien vamos a conversar sobre las posibles investigaciones administrativas con relación a la participación de abogados o abogadas, ¿no?, en el golpe de Estado y también en estas interpretaciones jurídicas forzadas sobre la cuestión de confianza. Una cosa es la responsabilidad política, otra es la responsabilidad penal y otra muy distinta es la responsabilidad ética. Pues el Colegio de Abogados tiene un consejo de ética, abre investigaciones de carácter ético a los abogados que no adecúan sus conductas a la Constitución y a la ley. Regresamos en breve con el doctor César Bazán. Ya. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad y tenemos al doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, en vivo vía Zoom por la plataforma Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, doctor Bazán. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Leslie, por la invitación al programa. Doctor Bazán, como decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿qué acciones estarían de pronto analizando o por realizar sobre algunas conductas de abogados y abogadas que habrían intervenido en esta gestación del golpe de Estado, por un lado, y de otro, también con el tema de la denegación fáctica de cuestión de confianza? Recordemos que hay ministros que han sido abogados, ¿no? Y que han estado haciendo interpretaciones forzadas sobre la institución de la cuestión de confianza, cuando a todas luces se sabía que el Ejecutivo no podía plantear cuestión de confianza sobre competencias que le son propias a otros órganos del Estado. Sobre ello, nos gustaría que nos dé su opinión como decano del Colegio de Abogados. Correcto. Todos los abogados debemos defender la organización del Estado, a cada una de las instituciones del Estado, porque nosotros no podemos alegar ignorancia de la ley. Sabemos lo que tiene que hacerse y lo que es también incorrecto. Aquellos abogados que hayan incurrido en ataques, y eso está previsto en el Código de Ética, contra la organización del Estado, contra los poderes del Estado, además de la responsabilidad penal que pudieran tener, van a tener que dar cuenta ante el colegio respecto de sus respectivas conductas. Ya se ha formulado una denuncia por parte de un ciudadano contra el doctor Aníbal Torres. ¿En Denuncia el que contra él o contra otros abogados también? Sobre el golpe de Estado específicamente, por Aníbal Torres. claro, específicamente ha sido contra el doctor Aníbal Torres desde el momento de la interpretación de la denegación de confianza, cosa que no se sabía que no podía hacerla jurídicamente el Poder Ejecutivo. La declaratoria de denegación de confianza tiene que hacerla el propio Congreso de la República. Así es, así es. Suponemos que esta se ampliará o si no de oficio consideraremos los nuevos hechos y procuraremos tomar conocimiento de todo. Ahora tenemos información porque la resolución de parte del Poder Judicial, el vocal supremo, se ha hecho de difusión pública. Entonces ya podemos tomar conocimiento sobre esto y actuar en consecuencia para que se abran los procesos y se produzcan las investigaciones correspondientes. Claro que hay que darles el derecho de defensa igual, ¿no? Pero finalmente se resolverá. Claro que sí, y sobre todo el doctor Aníbal Torres es un ex decano del Colegio de Abogados de Lima, lo cual es mucho más grave, ¿no? Porque ha dirigido la institución, ha dirigido el gremio. Entonces, entiendo yo que inicialmente la denuncia de parte de un ciudadano fue hacia el doctor Aníbal Torres por el tema de la denegación de confianza, ¿no es cierto? Pero me imagino que eso podría ampliarse para los hechos que tienen que ver contra los poderes del Estado, es decir, con el golpe de Estado. Claro, eso lo puede formular Analizar. el propio interesado, pero igual nosotros podemos considerarlo para hacer la ampliación de oficio una vez que
una vez que recabemos la documentación necesaria, ¿no? Tenemos que imprimir la resolución del juez supremo y los elementos necesarios para que la causa esté debidamente formada y fundada. Así es, porque si a abogados, abogados y abogadas litigantes que hemos estado en algún momento en el litigio y otros que continúan, les abren investigación porque no adecúan sus conductas a los cauces procesales dentro de una investigación, imagínense usted, ¿no? Un ministro, una ministra, no que tenga la formación jurídica y que haya estado realizando interpretaciones forzadas sobre el tema de cuestión de confianza. Por ejemplo, ahí están los ministros Chero, el ministro Salas, ¿no? Que también son abogados, tengo entendido, ahí que han estado en todo este tema de la denegación de confianza. O sea, me parece que no solamente en este tema es el doctor Aníbal Torres. Le digo esto porque el día de ayer justamente en una entrevista en un medio de comunicación, el doctor García Toma justamente dijo que estos actos se tienen que condenar desde el punto de vista ético, moral, sin perjuicio del tema de la asunción de responsabilidades individuales penales, ¿no? Entonces, esto preocupa al doctor César Bazán porque en realidad pues son altos funcionarios con formación jurídica y que han actuado pues al margen de la Constitución y la ley, ¿no? Tenemos claro que todo aquel abogado que actúa en contra de la organización y los poderes del Estado tiene que ser procesado porque así lo tipifica el Código de Ética del Colegio de Abogados. Así que es cuestión de tiempo que se recaben las informaciones, ¿sí? Se forme y para formar el expediente y se abra el proceso correspondiente. Muy bien aclarado ese punto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos al segundo punto que tiene que ver con el adelanto de elecciones. En el Congreso de la República hoy en día se está debatiendo el tema del adelanto de elecciones. Y hay un aspecto que también le quiero preguntar que ha salido en el tema de adelanto de elecciones. No solamente es llegar al consenso de cuándo debe darse el adelanto de elecciones, porque el Ejecutivo va hacia abril del 2024. El Congreso de la República probablemente, de acuerdo a las intervenciones, están tratando de ajustarlo para que sea en el 2023, pero en el tema también se ha propuesto no reformar el adelanto de elecciones o el recorte de mandatos también de los titulares de los órganos electorales. ¿Qué opinión le merece ello? Bueno, es que no hay que tratar de solucionar todos los problemas al mismo tiempo, porque si nos dedicamos a discutir todos los temas, va a llegar el año 2026, se venció el periodo de la elección y no se habrá resuelto. Entonces, hay que tocar el tema primero del recorte del mandato de la presidente y de los miembros del Congreso. En las cosas, hay varias posibilidades. Primera posibilidad, sin cambio alguno, que la presidenta de la República renuncie y en este momento asuma el presidente del Congreso y él tiene la obligación de llamar a elecciones en el plazo de 6 meses. Listo. Entonces, pero no hay ningún cambio. Se iría a las elecciones tal y conforme a la legislación actual. Segunda posibilidad, que la presidenta no renuncie y que quiera hacer los cambios necesarios, pero los cambios no los tiene que hacer ella, sino los tiene que hacer el Congreso de la República. Es decir, ellos mismos tienen que recortarse el mandato, cosa que por la experiencia de lo que ha realizado antes, no parece que lo hagan de buen grado. Hay que también considerar que el recorte debe hacerse considerando plazos razonables para que la elección se pueda realizar, porque si no se realiza bien, el próximo gobierno sería inconstitucional y estaríamos en una situación mucho peor de la que estamos en este momento. En esta posición hay 2 artículos que modificar, aunque sea temporalmente, de la Constitución. Primer artículo, el que establece que el plazo de la elección es por 5 años. En este caso no sería por 5 años, sino sería por 3 años o por 2 años y medio, pero hay que modificarlo temporalmente. Segundo, la Constitución también establece
que el presidente de la República juramenta el 28 de diciembre, 28 de julio del año de la elección. Para que pueda juramentar el 28 de julio, tendrían que hacerse las elecciones en febrero o en marzo o en abril del próximo año, 2023. Y eso choca con otro problema. De acuerdo a ley, la convocatoria se hace por lo menos con 120 días de anticipación y como máximo 150 días de anticipación. Estamos hablando de 4 o 5 meses. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril para la convocatoria. Después viene la inscripción electoral, pero primero, antes que eso, tiene que haber las elecciones internas en cada uno de los partidos, porque se está eligiendo no solamente presidente y vicepresidente, sino congresistas. Todo. Después de eso viene el plazo para las tachas, para que realicen la elección. Después de eso recién viene la inscripción de las candidaturas, plazo para las tachas y el cierre del padrón electoral. Porque sin haber cerrado el padrón electoral no sabemos cuándo es que cuáles son los ciudadanos que van a votar. Así es. Entonces, no alcanza para hacerlo, claro, no alcanza para hacerlo antes del 28 de julio del 2023. Quedaría entonces para el 2024, salvo que los propios congresistas decidan hacer una modificación temporal de la Constitución, también señalando que la juramentación del presidente de la República no será el 28 de julio, sino se hará el 31 de diciembre, por decir una fecha. Claro. ¿Correcto? Por eso cambiaría la fecha y los plazos en los cuales el gobierno empieza. Entonces ya no empezaría el 28 de julio, empezaría el 31 de diciembre, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos. Entonces las cosas se vienen complicando enormemente. ¿Y cuál es la mejor opción, doctor César Bazán? Porque tampoco es que queremos ir a las ganadas, ¿no? A las carreras, porque no queremos tener un Castillo 2, ¿no? Un Pedro Castillo 2. Y el riesgo que nos corremos de hacer una cosa apresurada es eso, ¿no? Elegir nuevamente a un Castillo 2. Y van a volver a participar las mismas organizaciones políticas que están ahora representadas en el Congreso. Entonces, si lo que se quiere es limpiar el camino, limpiar el tema, pues entonces creo que tenemos que apretarnos un poco, esperar con calma. ¿Y cuál sería para usted digamos, lo más cercano posible a lo ideal en este tema? Hay un dicho, sí, hay un dicho que manejamos los notarios, y yo soy notario además de ser abogado, que lo apurado sale mal. Claro. O sea, si queremos hacer las cosas, hagámoslas y hagámoslas bien. Napoleón le decía a su sastre, vísteme despacio que voy deprisa. ¿No? Porque peor es rehacer. Por Empezar supuesto. y después cambiar en el camino. Entonces, la propuesta inicial que se hizo de hacer las elecciones en abril del año 2024 me parece, y esto no lo he conversado con los demás miembros de la Junta Directiva, pero personalmente me parece la que es razonable para estos casos y que permite que todos los plazos se cumplan, para que no exista después una acción de amparo puesta ante el Poder Judicial diciendo los plazos no se cumplieron porque debían haberme dado 5 días para las tachas y la bajaron para 3. No, me han perjudicado. Y nos paran todo el proceso. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, hagámosla en la forma de vida. De lo contrario, terminaremos mal, terminaremos peor. No por mucho madrugar amanece más temprano, es otro dicho también. Claro que Entonces, sí. tenemos un enfermo que hay que operarlo y la operación toma su tiempo. Si nos apuramos, matamos al paciente. Y en ese sentido, decano, le pido que el gremio esté siempre ahí, presente en este debate, haciendo reflexionar al Congreso, porque también ahí hay abogados, porque también ahí tienen que respetar los plazos previstos, porque de lo contrario, pues es condenar al Perú al mismo abismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gremio cumple un rol muy importante de estar ahí pisándole los talones al Congreso, a los órganos electorales
¿no? Es ser ahí insistentes porque evitar que justamente estas reformas se den de la manera pues apresurada, aunque muchas cosas escapan de nuestras manos porque son ellos los que tienen que decidir, pero por lo menos institucionalmente hacerse presente. Doctor César Bazán, por otro lado, ya y finalizamos con ello, ¿cuál es su percepción como decano, como César Bazán, como hombre de derecho, respecto a la actuación de la presidenta Dina Boluarte en el contexto de violencia que vive el Perú? ¿Cree usted que está adoptando las medidas adecuadas? ¿La ve usted con decisión firme en este tema? Bueno, en este y en todos los casos en los cuales hay un momento de incertidumbre social, lo peor que puede pasar es que aquel que gobierna dude, de que aquel que gobierna no tome posición, blanco o negro, pero debe tomar una posición y una posición firme. De lo que estamos hablando es del gobierno de los 30 millones de peruanos, no de los 10.000 o 15.000 personas que hayan salido a las calles a hacer barullo. Ujú, Es el derecho de los pocos cede ante el derecho de los muchos. ujú, ujú. Todos los peruanos que estamos en nuestras casas, trabajando en nuestros hogares, en nuestros trabajos, como usted o como yo, no podemos estar a la expectativa de aquellos que están subvirtiendo el orden. Ve Ujú. usted, esta gente que ha salido a quemar, y me acabo de enterar en este momento que siguen quemando fiscalías. Sí, sí. ¿Cuál es la finalidad de alguien que hace una protesta de quemar los expedientes fiscales? En Colombia, cuando hacían esas cosas, los terroristas en realidad estaban subvencionados por los narcotraficantes, por Pablo Emilio Escobar, como se descubrió después, para que quemen todos los expedientes de todos aquellos que estaban metidos en esos delitos, e inclusive atacaron la Corte Suprema e incendiaron el Palacio Sí. de Justicia y mataron a todos los jueces, Ujú. pero no porque estaban buscando reivindicación, sino porque lo que estaban haciendo es esconder los Desaparecen las delitos, pruebas. desaparecer las pruebas de los delitos. Esto nos lleva a pensar que este desorden no estaría muy santificado, que digamos. Entonces, el orden social lo que hace es que aquel que dirige debe poner en este momento mano dura para poder hacer que las cosas marchen bien. Ujú. Es como el padre o la madre que encuentran a los hijos peleando en la casa. ¿Qué tenemos que hacer? Llamarles la atención y castigado cada uno a su cuarto. Listo. Y se evitó. Porque si no, nosotros nos sentamos como padres a ver quién le pega al otro más fuerte. No, no se debe Entonces, permitir violencia. no tiene ningún sentido eso, Ujú. y menos si la madre lo que quiere es proteger a los hijos y intercede por alguno de ellos, que el padre la desautorice y después le diga, no, no, ella no tiene por qué meterse, péguenle a ella también. No puede. No Ujú. hay, no, la indecisión es la peor decisión. Ujú. Así que hay que actuar ahí con dureza. Muchísimas gracias, doctor César Bazán, por concedernos esta entrevista muy clara y también felicitar al gremio a través suyo, felicitar por los constantes pronunciamientos que se vienen dando en las redes sociales. Yo creo que el gremio comienza a cambiar, comienza a recuperar su institucionalidad y es lo que todos realmente esperábamos de esta gestión. Muchísimas gracias, doctor César Bazán. Gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes.